porque su papá no quería que estudiara y le pegaba y etcétera. Salió, estuvo en calle un tiempo, pero se dio cuenta, esto no es para mí, yo no quiero estar en la calle, y entonces se acercó a una organización e hizo todo lo que tenía que hacer, ¿no? Y lo logró y terminó la carrera y hoy trabaja, pues como tú, como yo. Hablando alguna vez con una persona de recursos humanos de una empresa que decía, es que cómo los podemos incorporar y no sé si va acorde a los valores de la empresa, bueno, etcétera. Y yo le decía, mira, una persona, la que sea, que vivió esa situación, que viene de un entorno familiar adverso, violento, con pocas oportunidades, que ahora está en la posibilidad de trabajar contigo, conmigo, o sea, los valores de esa persona son enormes. La fortaleza, el trabajo en equipo, la orientación a resultados, sin duda. O sea, todo depende de cómo lo miremos, ¿no? Expressions presenta Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. En la conducción, Marilu Villalón y Ernesto Carrillo. Diálogos entre amigos, expertos en filantropía, compartiendo experiencias de vida. Juntos somos la suma de voluntades. Historias detrás de las causas. Bienvenidos, esto es Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. Marilu, ¿cómo estás? Muy bien, Ernesto, muchas gracias. Pues hoy tenemos una nueva historia. Preséntanos a nuestra invitada, por favor. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Carmela Pires y ella está en la Fundación Quiera. Y bueno, además de esta institución, ella tiene una trayectoria muy importante en el sector filantrópico y eso es justo lo que queremos indagar el día de hoy. Así es que acompáñenos. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Ernesto, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti, Marilu, por Carmela, la invitación. gracias por acompañarnos. Es un gozo tenerte aquí el día de hoy. Muchas gracias. Oye, hemos tenido el gusto de conocerte en el Foro de Donantes ya desde hace bastante tiempo, pero hoy queremos conocerte un poco más, porque generalmente pues estamos en temas de trabajo y eso, pero platícanos tú dónde naces, tu familia, cómo está conformada. Y de ahí quiero que nos platiques, ¿qué te llamó la atención para dedicarte a lo que hoy haces y haces tan bien? Muchas gracias. Sí creo, y siempre lo he dicho, trabajar en el sector social termina siendo como una vocación, ¿no? Un llamado. Sé que se oye, pero realmente lo creo. Yo, y ahorita entro cómo está conformada mi familia, pero yo tengo muy claramente identificado el momento en el que algo en mí cambió y fue, aunque delaté mi edad, fue en el temblor del 85. Bueno, no sé si se acuerdan, pero hubo un par de semanas que no teníamos clases y entonces con la abuela de una amiga formamos como un centro de acopio y hacíamos lonches para los que estaban trabajando en las zonas, digamos, de desastre. Entonces fue mi primer acercamiento inclusive al trabajo, de estar parada haciendo sándwiches y cosas. Y después de eso seguí yendo a un albergue de familias desplazadas a, en teoría, ayudar a cocinar y con los niños. Y digo en teoría porque pues una niña de 13, 14 años, pues no necesariamente es que les fuera a cocinar a las familias, pero creo que era un espacio de convivir, de familias que estaban desplazadas, habían perdido todo, y entonces que alguien más llegara a jugar con los niños. Entonces, bueno, ahí creo que se despertó algo en mí, y entonces he seguido haciendo cosas sociales. Inclusive puedo decir que en su momento no pensé que iba a poder trabajar en esto, o sea, como que suponía que iba a ser una actividad voluntaria que iba a hacer, pero bueno, mi desarrollo profesional me llevó a esto y siempre digo que para mí es un privilegio trabajar en lo que estoy hoy. Esto del temblor, tu participación ahí, siendo una niña adolescente, digamos, te genera esta sensibilidad y descubres este mundo. Pero en casa, ¿qué estaba pasando? Porque supongo que para que tú hayas llegado ahí, tú ya traías algo de familia que te hizo sensible a estos temas, ¿no? Sí. En casa, bueno, en ese momento mis padres ya estaban divorciados, pero en casa lo que vivimos fue siempre
un espacio igualitario, es decir, la persona que trabajaba en casa, por ejemplo, apoyándonos, mientras trabajó con nosotros, estudió, ¿no? Estudió la secundaria, la preparatoria y una carrera técnica, y después dejó de trabajar con nosotros para irse a un trabajo, digamos, en una empresa de lo que había estudiado. Entonces, en ese sentido, sí, o sea, no es que se hablara así claramente, pero siempre en casa se actuó y se vio que todos tenemos derecho a tener oportunidades, que todos tenemos fortalezas y potenciales, solo que hay que ver cómo las hacemos, ¿no? En pequeñas acciones como, no sé, el fin de semana había que lavar los platos y los lavábamos mi hermano o yo, independientemente de si yo era mujer y el varón, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que efectivamente en mi casa se siembra esta semilla. Y bueno, yo después encontré un espacio que me motivó, que me hizo crecer como persona, que me hace pues agradecer que puedo estar en esto. Mi familia hoy está conformada por mi hijo y yo, o sea, mi hijo y yo. Mateo tiene 8 años y es un niño que desde pues, que tiene uso de memoria ha participado conmigo en las acciones, ¿no? En casas hogares. Se sigue escribiendo la historia en tu familia, claro. Sí, sin duda, claro, sí. Sí, yo procuro que mi hijo entienda, digo, acorde a su edad, que la vida que tenemos es una vida con muchos privilegios y que hay que agradecerlos, pero también compartirlos. Y digamos, perdón, esta parte de lo que tú viviste de chica en casa, ¿hizo que tú tomaras decisiones en cómo iban a ser tus estudios o fue independiente y ya después te dedicaste a otras cosas? No, eso sí fue independiente. Okay. Yo estudié, bueno, es que empecé a estudiar ingeniería civil en la UNAM, Okay. Estudié administración en el ITAM y durante un periodo intenté llevar la UNAM y el ITAM al mismo tiempo, lo cual académicamente me resultó imposible, y entonces me quedé en el ITAM y después hice una maestría en Inglaterra en la Universidad de Essex en Management. Entonces, digamos, tengo un enfoque muy orientado hacia los números, ¿no? Y muy como orientación a resultados, pero sí creo que el conocer eso y saber eso me ha ayudado al desarrollo profesional que he tenido. Sin duda. Creo que con esto nos queda claro por qué estas intervenciones que conocemos de ella en el foro de donantes, sus aportaciones, tienen mucha esta visión que nos estás platicando, porque siempre cuando tú comentas algo, bien, ahorita entiendo tu manera de desarrollar todo esto, porque lo traes ya de tus estudios, ¿no? De ciencia. Qué padre. Sí. Carmela, yo me quiero regresar un poquito y es, bueno, como esta parte que comentas de llegué y estaba, bueno, llegaste después del terremoto y estuviste participando en una casa hogar y apoyando a las personas que estaban desplazadas. Sin duda, para llegar ahí, tuvo que haber alguna persona que te llevara ahí. Porque, digo, muchas personas colaboraron y hicieron muchas acciones, pero esta parte de una intervención tan puntual que requirió que tuvieras algún acompañamiento en ese primer momento, y después, ¿cómo es que te surge esta inquietud por colaborar en el sector filantrópico? ¿Qué es lo que te hace llegar a aquí? A ver, en ese momento, en el 85, sí creo que la abuela de mi amiga tuvo un rol fundamental en una señora de estas como familias bien tradicionales mexicanas que dijo, todos tenemos que ayudar, ¿no? O sea, fue... Y entonces yo vi cómo esta señora, que siempre estaba impecable y que siguió estándolo, construyó un enorme centro de acopio con digamos, aportaciones de todas sus amigas, amigos, etcétera. Entonces se volvió, y además lo organizó muy profesional. O sea, no era de que íbamos ahí a medio ayudar, no. O sea, teníamos que armar 1,500 box lunches y entonces era cadena, o sea, producción en serie, de tú le pones la mayonesa, tú el jamón, tú el no sé qué, tú lo cierras, la servilleta. O sea, fue como, digamos, un acercamiento muy profesional. Y ya cuando después seguí yendo, entonces bueno, con estas amigas, después seguimos yendo a este espacio con las familias desplazadas. O sea, evidentemente, pues me llevaba mi mamá o mi papá, o sea, eso no lo tengo claro, pero yo no me iba sola, ¿no? Entonces, pues alguien me llevaba y seguí yendo con estas amigas, y creo que ahí, sin tenerlo tan claramente identificado,
pero sí dije, a mí no me pasó nada, ni a mi casa, ni a mi escuela, o sea, soy privilegiada y no creo que tuviera esa noción tan clara en ese momento, pero sí algo me movió a tengo que hacer algo por quienes están en una situación pues no buena o mala. Y entonces, digamos, como que esa fue la gran semilla. Después, cuando estaba estudiando la universidad en el ITAM, o sea, el punto es que esta inquietud se te queda, ¿no? El hacer, o se me quedó a mí, por lo menos. Entonces, estando en el ITAM, me uní a un grupo que, digamos, que se habían postulado como una planilla para la organización estudiantil, que no ganó, pero una parte importante de este grupo era la promoción del trabajo social. Y empezamos por el tema, sobre todo, del servicio social. O sea, como universitario tienes que hacer 460, creo, no me acuerdo. 80, creo. O 480 horas de servicio social. Y un poco el razonamiento era de, pues que cuides un examen en el ITAM o saques copias, pues no es social, digo, ¿no? Entonces dijimos, queremos presentar una oferta social. Ahí era para los estudiantes del ITAM. Y entonces formamos un grupo que se sigue llamando Alcance Universidad Sin Límites. Y lo que así, digamos, fuimos un grupo como bien organizado, inclusive el ITAM nos daba un mini presupuesto y nos daba una oficina, o sea, éramos como dentro de las organizaciones estudiantiles reconocidos. Y ahí empecé en un proceso inclusive como de profesionalización, digamos, o sea, éramos chamacos veinteañeros de la universidad, ¿no? Un grupo grande. Y entonces ahí empezamos a armar, trabajábamos con niños con discapacidad, trabajábamos con población en calle, como con la que yo trabajo hoy, trabajábamos alfabetizando adultos, o sea, hicimos varias como grupos de trabajo y había coordinadores, o sea, todo muy bien estructurado, y entonces nuestros compañeros del ITAM podían hacer su servicio social con nosotros. Nuestros programas, digamos, se registraron, creo que era en Sedesol, y entonces teníamos facultada la capacidad de validar el servicio social. O sea que desde esa edad ya hacías incidencia. Digamos que sí. Y bueno, y más grupo Alcance era y es muy noble porque se iba alimentando a sí mismo. Es decir, el que empezó en X grupo haciendo su trabajo social, se daba cuenta que esto lo movía o la movía, entonces se postulaba y era coordinador de ese grupo y luego era el coordinador de trabajo en calle, en fin, como que se iba alimentando. Esto sigue funcionando en el ITAM. O sea, es un grupo que entonces tiene vida propia y bueno, y lleva muchos años trabajando ya en el ITAM. En ese momento constituimos una fundación, la Fundación Alcance. O sea, como que traíamos ya el tema mucha pila ahí además, ¿no? Sí. Mucha energía. Oye, pues sí. Muchas felicidades. Gracias, ¿no? Gracias. Que además cómo depende también las personas de las que te rodeas, claro, para totalmente haber hecho todo esto que nos has platicado. Sí, yo era una más de un grupo de personas que todos tenían esta mirada y que muchos de ellos hoy profesionalmente están en ámbitos que tienen incidencia en temas sociales, ¿no? Pero yo inclusive te diría que en ese momento, estando en el ITAM, y ya sabía que esto me motivaba, pero pensaba que iba a ser un trabajo voluntario, que iba a ser los sábados y en las noches, ¿no? O sea, no calculaba que fuera a ser un trabajo, mi desarrollo profesional. Entonces salí del ITAM y entré a trabajar en un banco, digamos, como se espera en este enfoque muy financiero que me dio la universidad. Y sí diría que los primeros trabajos, el primero no, pero después de eso, los trabajos que fui tomando, aceptando, sí tenían en mi perspectiva un componente social, es decir, por lo menos, en este trabajo voy a lograr incidir en tal cosa que va a beneficiar a muchas personas. O esto ¿no? O sea, todavía no eran trabajos orientados per se a la filantropía o a la responsabilidad social, pero sí con un toque para mí social. Entonces me fui, por ejemplo, a Estados Unidos y trabajé en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el área de pobreza y desigualdad. O sea, trabajé aquí en el gobierno, o sea, tuve como muchos caminos profesionales y ya
llevo muchos años que estoy en el sector. Oye, entonces, digamos, estos primeros trabajos, de alguna manera te jalaban hacia este lado, a lo mejor algunos buscándolos, otros sin querer, pero te llevaban a este camino que ahora desarrollas de una manera profesional. ¿Y en qué momento? Porque supongo que, bueno, sí, hacías este trabajo, pero a lo mejor quiero imaginar que en algún momento o sentiste que se quedaba corto, que tu necesidad de llegar a más te hizo buscar otras plataformas para desarrollarte y enfocarte de una manera mucho más poderosa a lo que ahora haces. ¿En qué momento, qué pasó? A ver, yo, ya había trabajado aquí en el gobierno. Me fui a Estados Unidos, al Banco Interamericano de Desarrollo, que ahí, era más en el área de pobreza y desigualdad, o sea, era un componente social importante, y quien era mi jefa allá la nombraron rectora de la Universidad de las Américas en Puebla, Nora Lustig, una economista muy reconocida. Entonces yo me vine con ella como parte de su equipo, estuve en Puebla unos añitos, y me fui a hacer la maestría a Inglaterra en management, ¿no? O sea, un poco así. Y ya ahí dije, no, esto es lo mío. O sea, la parte social es lo que yo ya quiero hacer sí o sí. Digamos, todos mis trabajos tenían este toque social, pero no completo. Entonces, inclusive la tesis de la maestría, hice un estudio de caso y trabajé con la Fundación Ronald McDonald's en Londres, ¿no? Y les hice todo un sistemita en Excel, nada muy sofisticado, para manejo de la casa, etcétera. Pero entonces yo ya ahí sí dije, esto es lo mío. Entonces mi tesis inclusive fue de ese tema, y cuando volví, no me acuerdo exactamente, pero a donde entré ya como meramente social, fue a Fundación Walmart. Bueno, pero yo veo aquí en tu vida, así como muy claro, que tú tenías tu propósito, lo tenías muy definido, ¿no? O sea, más allá de que estuviste en estos trabajos y estas experiencias, a mí se me hace que fueron como escalones, ahí veo, para llegar a este propósito que tenías muy claro ya desde el 85. ¿No? Sí, o sea, y por eso digo que sí creo que es un poco una vocación. O sea, sí, yo como que muy rápidamente me di cuenta que quería trabajar en algo, a ver, sí, para mí es importante también el reto intelectual, eso no lo voy a negar. O sea, un trabajo que me implicara, actividad intelectual, en el que yo pudiera dar valor agregado y proponer cosas de valor, pero y siempre con este toque hacia un enfoque social, sí. Bueno, y vaya que tienes un reto intelectual en donde estás. Entonces, a mí sí me gustaría que nos platiques más de la fundación, que además tiene una conformación muy particular, porque es una fundación formada por una asociación de bancos. Ajá, por un gremio. ¿En qué año surge la Fundación Quiera? En 1993, acabamos de cumplir 30 años en octubre del año pasado. Muchas felicidades. Gracias. Sí, a ver, Fundación Quiera, que su nombre, legal es Quiera, Fundación de la Asociación de Bancos de México, es la fundación del gremio bancario. Entonces, la verdad que es una iniciativa pues muy interesante y muy relevante. Como gremio, es el único gremio que tiene una organización así, y todos los bancos aportan una cuota anual de recursos para Fundación Quiera. Entonces, digamos que la mayor parte de nuestro trabajo está fondeado por los bancos. Los gastos de operación administrativos los cubre la Asociación de Bancos de México, y y de repente hacemos también campañas de procuración de fondos. Nunca es suficiente dinero y siempre hay muchas necesidades. Fundación Quiera está orientada al fortalecimiento de instituciones que atienden a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación o riesgo de calle. Para mí hay varias cosas a destacar de Fundación Quiera históricamente. A ver, es una organización muy innovadora. A ver, en 1993 nadie hablaba de fortalecimiento institucional, la verdad. O sea, en ese momento Quiera no necesariamente lo llamaba como fortalecimiento institucional, pero de hecho con un estudio que hizo CEMEFI, que les hizo, ¿no?, a petición de las fundadoras, porque tenían muy claro que querían trabajar con esta población, lo que en ese momento se llamaban niños de la calle. Digo que ahora ya no se habla de ellos así. Y entonces en este estudio se vio que había
no sé si suficiente, pero un número significativo de organizaciones, y entonces que en lugar de crear otra más, mejor trabajáramos con ellas. Y empezó el fortalecimiento. Entonces, desde el 94, Fundación Quiera financiaba recursos a las organizaciones para la documentación y sistematización de su modelo de intervención, e inclusive financiaba el sueldo del sistematizador. O sea, pues sí es el corazón del fortalecimiento. Y ha ido, digamos, teniendo a lo largo de los años diferentes desarrollos importantes. Para mí hay como dos cosas muy relevantes, digo hay muchas, pero dos muy importantes es el tema de la atención de la salud emocional, la salud mental. Fundación Quiera invierte recursos para la atención de la salud mental desde hace muchos años, desde 2009 o antes. Y se invierten recursos no solo para la atención de los niños y niñas y adolescentes de las organizaciones, sino también para los colaboradores, ¿no? En 2010 publicamos un libro de Cuidar a quienes cuidan, porque creemos, a ver, siempre trabajamos en Fundación Quiera con una mirada de la gente. O sea, las organizaciones son personas, los beneficiarios, los colaboradores, todos son personas. Y claro que el trabajo por los niños es nuestro fin, pero el camino también es igual de importante. Entonces, trabajamos para que las condiciones de los colaboradores de las organizaciones estén bien, y uno de esos es el cuidado de la salud emocional. Trabajando además con población, siendo cuidador, digamos, ya seas una enfermera, un médico o una cuidadora de niños, o no, es un reto importante, ¿no? Totalmente. Bueno, y además has tocado un tema muy, pues, diferente, no lo hemos oído todavía aquí en este espacio, y me encanta que lo digas, porque qué importante cuidar de tus colaboradores, y más que pues como cuidadores de niños, cuidadores de personas mayores, pues es un desgaste que si no se atiende, la calidad del trabajo, del servicio, pues se deteriora. Exacto. Entonces, qué maravilla que ustedes puedan poner este foco y esta mirada en atender primero, ahora sí que a quienes cuidan, ¿no? Exacto. Cuidar de quienes cuidan está increíble, además el título. Sí. Nos tendrás sí. que decir en dónde conseguirlo. Yo luego les puedo mandar una copia del libro con mucho gusto, que además la idea es desarrollamos esta metodología en la que cualquiera tuyo, digamos, cualquiera puede usarla para sí mismo y te va llevando en cómo hacer un plan de autocuidado. O sea, lo importante es que todos tengamos una adecuada salud emocional para hacer nuestro trabajo, pero también para nuestra propia vida. Entonces, sí, en Fundación Quiera la mirada de la gente siempre está presente. Y después, bueno, seguimos, ¿no? En este momento tenemos una red de 53 instituciones en 18 estados de la República, y trabajamos con organizaciones que son internados, albergues y centros comunitarios. Y la idea es, en principio, el escenario ideal es que no haya población infantil en la calle. Por supuesto. Y trabajamos sobre todo en los centros comunitarios de manera preventiva, pero bueno, también hay un trabajo importante que hacer a quienes ya desafortunadamente salieron de calle. Oye, ahorita estás mencionando esto de los niños que la finalidad es que ya no estén en las calles. Alguna vez en algún evento yo escuché a alguien que decía, por cada peso que tú le des a un niño en la calle, es un día más que se va a quedar ahí. Sí. Hablando de albergues y de todos estos lugares donde protegen a los niños, les dan todos los cuidados, alimentación, etcétera. En la actualidad, ¿cuál es la realidad de las cosas, tú que seguramente estás muy cerca? Porque escuchamos luego historias de, pues sí están los albergues, pero luego los niños se salen porque ven que ahí hay dinero, están pues todos estos vicios y todo lo que jala o atrae más a los niños que el cuidado que hay en los albergues. ¿Cuál es la realidad en nuestro país? Porque es un tema muy sensible, Sí. y ha de ser una tarea titánica poder retenerlos y que no regresen a las calles. A ver, sí, efectivamente, y lo que decías de darles un peso es darles o sea, a un chico que está en calle, darle dinero es darle las herramientas para que siga en calle. Entonces yo en todas mis intervenciones siempre digo, sé que el corazón se te rompe, a mí también, o sea, no es que yo me hago insensible, a mí también se me rompe y me gustaría darle todo, pero le estás dando las herramientas para quedarse en calle. La calle no es una vida adecuada para nadie.
¿no? Ni para niños ni para adultos. Entonces, a ver, no hay datos exactos de cuánta población hay en calle. Lo que sí es importante es, hay que atenderlos lo antes posible. Por eso además el tema preventivo. O sea, antes de que ya estén realmente en situación de calle, en el proceso porque tú no pasas de estar en tu casa a mañana irte de golpe a la calle, ¿no? Entonces vas paulatinamente, o sea, ese paulatino puede ser muy rápido, pero algo pasa en tu casa, entonces cuando sales de la escuela, en lugar de ir directo a tu casa, te quedas media hora más, y luego en la tarde, en lugar de hacer la tarea, sales con otros, o sea, entonces vas ampliando el tiempo que pasas en calle hasta que te vas, ¿no? Además pasa algo en tu casa que, digamos, es la gota que te expulsa. Que te expulsa. O, evidentemente no es que estuvieras en un entorno adecuado 100% y que de un día a otro te vas, no, pues en general, a ver, la población que sale a calle, o sea, es un problema multifactorial, o sea, son familias en pobreza, con pocas oportunidades, con ingresos familiares no suficientes, mucha violencia, acceso y consumo de sustancias, ¿no? Entonces, padres que están presos o enfermos, o sea, no son muchas las circunstancias que van empujando, pero la idea es cuando alguien, un niño, una niña llega, o sea, lo ideal es que no llegue a calle, pero cuando ya realmente es una persona que está en la calle, lo ideal es sacarlo, pero no se puede hacer eso lo más rápido posible, porque en la calle, claro que vas construyendo vínculos. Sí, es una red de apoyo, ¿no? Exacto, Buscan redes sí, para poder sobrevivir. Claro. Entonces la idea es reemplazar ese vínculo rápido, porque además no puedes estar en calle y no consumir sustancias. Oye, a mí me impresiona, Carmela, que en años recientes el número de personas en calle se ha incrementado. Digo, yo lo veo en mi colonia, en las colonias cercanas, y hay muchísimas personas viviendo en la calle, en los parques, que antes no se veía, no con esta magnitud. ¿A qué se debe? Mira, a ver, en particular de adultos viviendo en calle, creo que siempre ha habido. Lo que pasa es que quizás se veían menos o diferentes o se organizaban de otras maneras. También es cierto que la situación ha cambiado, entonces o sea, la imagen que me voy a usar a mi ejemplo, tú tienes de un niño en situación de calle, es la de este niño o niña todo sucio, con la ropa rota, pero la verdad es que no necesariamente es así. Para estar en situación de calle no necesariamente tienes que estar sucio, porque a ver, con el dinero que te dieron en el semáforo, que no te deberían de dar, vas y entre varios juntas ese dinero y pagas un hotelito en la Merced que te cuesta 50 pesos la noche y te bañas, por ejemplo, ¿no? Entonces, la problemática ha cambiado y entonces la manera en la que la vemos y la atendemos también tiene que ser diferente. Y algo que es muy importante es tener este enfoque de derechos, ¿no? Que tanto hablamos y lo hablamos también en el foro de donantes. Hay algunas organizaciones, personas que creen o que trabajan defendiendo que las personas tienen derecho a decidir y que si deciden estar en calle es su derecho. Nosotros, o sea, Fundación Quiera, Carmela, no creemos eso. Nosotros creemos que todo el mundo tiene derecho a decidir, pero que todos los niños y niñas tienen derecho a un espacio digno y seguro y limpio y alimentación, ¿no? Entonces, no defendemos los derechos de la población para estar en calle, pero legalmente tampoco es que puedes decir, ay, pues ahí está Carmela que ahora está en calle, la agarro y me la llevo, porque eso no se puede, ¿no? Legalmente inclusive hasta no te podrían acusar de secuestro. O sea, tienes que trabajar con esta niña, Carmela, o con este niño, para que entienda y vea que tiene oportunidades. O sea, el tema de salir a calle es como romper un poco como esta concepción que tienen de no valgo, no importo, no sé nada, no voy a aprender, a decir, tú vales, igual que yo y que cualquiera. Tú tienes los mismos derechos que todos y también tienes fortalezas y tienes potenciales. Nosotros lo que vamos a hacer es darte el abanico de herramientas que te ayuden a potenciar lo que tú ya eres, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo por eso muy importante en el tema de la salud mental
e irles acompañando y dando las herramientas para que ellos vean y se convenzan de que tienen los mismos derechos que cualquiera. Me acabas de recordar una historia. Hace algunos años estuve en la oficina de un personaje, que no voy a decir quién es, una persona muy importante porque él representaba para una marca, él era el director para América Latina. Y entonces, platicando con él de que yo trabajaba en una fundación, me contó la historia que él había sido niño de la calle. Él nació en la calle y tenía, no me acuerdo, 5 hermanos, 7, eran bastantes. Pero él siempre, de todos sus hermanitos, él tenía ganas de estudiar. Él veía a los niños salir de las escuelas y él decía, ¿yo por qué no puedo entrar? Y él alguna vez se acercó ahí y alguien lo ayudó, lo meten a la escuela, hace una carrera y a la par de su interés por los estudios, resulta que le da una pasión por el alpinismo. Entonces él empezó, por decir, aquí fue, no sé, a la Josca, por decir, y así empezó, hasta que llegó al Everest. Wow. Y entonces yo le pregunté, ¿qué pasó con tu familia? Él intentó muchas veces rescatar a su mamá y a sus hermanos y no quisieron. Y él me dijo, no pude, ellos decidieron que querían llevar esa vida. Y a lo que voy es cómo también hay ciertas personas que ya traen este chip, ¿no? Por decir, yo no quiero estar aquí, no es para mí esta vida. Pero yo creo que estas historias son las menos de todo lo que ustedes seguramente ven en estos niños y adultos de la calle. Y el trabajo a desarrollar es bueno, yo creo que es muy, muy duro, ¿no? Para poder realizarlo y que se conviertan en historias de éxito. Sí, es cierto, y digamos como este garbanzo de a libra, como dicen, no hay tantos, pero algo en lo que yo creo y siempre digo es, historias de éxito hay muchísimas. O sea, no necesitas escalar el Everest, que no le quito el mérito, por supuesto, para hacer una historia de éxito. Una chiquilla que terminó de estudiar la preparatoria y después estudió una carrera técnica en la universidad y tiene un trabajo y ahí va. Esa es una historia de éxito, claro, ¿no? O exacto. El chico que después terminó y se casó y tiene una buena relación con su mujer y sus hijos. Esa es una historia de éxito. Y no replicó. Exactamente. No entonces, su historia exacto. Entonces, historias de éxito hay muchas. Y yo, mira, cuando de repente hablo de que tengan oportunidades, yo hablando alguna vez con una persona de recursos humanos de una empresa que decía, es que cómo los podemos incorporar y no sé si va acorde a los valores de la empresa, bueno, etcétera. Y yo le decía, mira, una persona, la que sea, que vivió esa situación, que viene de un entorno familiar adverso, violento, con pocas oportunidades, que ahora está en la posibilidad de trabajar contigo, conmigo, o sea, los valores de esa persona son enormes. La fortaleza, el trabajo en equipo, la orientación a resultados, sin duda. O sea, todo depende de cómo lo miremos, ¿no? Por eso yo siempre insisto, en todas son historias de éxito y tenemos que cambiar los anteojos con los que miramos las cosas. Totalmente. Pero inclusive esta población que estuvo en situación de calle y salió, la fortaleza que se requiere para eso es enorme. O inclusive para tomar la decisión de salir a calle. Estoy muy en contacto. Eduardo, tengo contacto con muchos, pero bueno, Eduardo, él salió a calle cuando tenía, si no me equivoco, como 12 años. Digo, ya es un adulto de 40, digo, no sé, ¿no? Porque su papá no quería que estudiara y le pegaba y etcétera. Salió, estuvo en calle un tiempo, pero se dio cuenta, esto no es para mí, yo no quiero estar en la calle, y entonces se acercó a una organización e hizo todo lo que tenía que hacer, ¿no? Y lo logró y terminó la carrera y hoy trabaja, pues como tú, como yo. Para mí esa es una extraordinaria historia de éxito. Extraordinaria, sin duda. ¿No? Entonces y volviendo un poco más a la parte personal, ¿no? Siempre pienso en, yo este chip lo tengo, lo fui desarrollando, bueno, no sé, ¿no? Pero sí creo además en el contagiar, ¿no? Y no solo en el contagiar, sino en acercar a la gente la información para una mejor toma de decisiones, ¿no? Simplemente. Y desde que una amiga quiero comprar juguetes, y yo,
pues en lugar de juguetes haz esto, mejor acércate, digamos, todo vale, no estoy diciendo que no, pero hay intervenciones que tienen, digamos, un impacto mayor. O con mi propio hijo, ¿no? O sea, mi hijo celebró su primer año de vida llevando donativo a una organización, a una casa hogar, que llevamos y va y juega con los niños y llevamos 8 años yendo a esta casa hogar y tenemos amigos y tengo un ahijado de ahí que ya lo adoptaron y sigo en contacto con él y con sus padres adoptivos porque para mi hijo él es como un primo, ¿no? O sea, entonces en ese sentido lo que decían de pues esto cómo llegaste a donde estás, también es algo que tenemos que alimentar nosotros mismos, así como alguien dice una pareja, una relación de amigos, hay que alimentarlo también esto, ¿no? O sea, y tienes que tener claro la mirada de que hay muchas cosas por hacer y que quizás viendo el problema completo, lo que tú haces podría parecer muy poco, pero todo va sumando. Oye, esto que dices me encanta, ¿no? Este cambiar la mirada, ¿no? Hay una frase que dice, si tú cambias la forma de mirar las cosas que tú miras cambian. Y es como todos estos prejuicios de pronto que vamos acumulando, que nos vienen pues de familia o sociales, ¿no? De el niño de la calle, ay, que no se me acerque porque me va a pedir, o está sucio, o está tantas cosas, ¿no? Prejuicios que uno de pronto tiene, y cómo al cambiar la mirada y ver a otro ser humano allí que está en una situación más desfavorecida, te puede contribuir a darle otra, pues sí, otra mirada desde otro lugar más contributivo. Exacto. Pero ahora, Carmela, me encantaría que nos platiques este trabajo que ustedes hacen desde Quiera, que es muy importante porque, como dices, se enfocan en fortalecer a las organizaciones. Ustedes no trabajan directamente con la población, ¿o sí? No. Trabajan con las organizaciones. Sí. ¿Cómo es este trabajo? Porque es bien interesante la convocatoria que ustedes hacen y que apoyan a muchísimas organizaciones. Mira, sí, o sea, somos lo que se conoce una organización de segundo piso, entonces trabajamos directamente con las organizaciones. Y siguiendo con este enfoque de gente, de personas, en Fundación Quiera tenemos una relación. Más que ser un donante, somos socios, ¿no? La institución y nosotros somos socios en donde nos vamos dando valor agregado a la relación. Entonces, por supuesto, damos recursos, a ver, eso, y el dinero importa mucho, y siempre le digo a todo el mundo, por favor donen, y donen también dinero, ¿no? Porque pues con dinero se hacen cosas, pero entonces en Fundación Quiera tenemos, por ejemplo, estamos organizados y tenemos ejecutivos por instituciones. Tenemos una relación muy cercana con las instituciones, no solo los ejecutivos, todo el equipo, yo, y no solo con la institución, que se oye así, la institución, sino procuramos saber, Marilú, y tienes un hijo y tú, o sea, nos vamos involucrando como personas, ¿no? Porque para mí es que eso es lo que debe como de tocar, no sé, a todo mundo. Y a ver, yo que tengo esta mirada además muy numérica, financiera, o sea, siempre creo que hay que trabajar por resultados, eso no lo quita para nada, ¿no? Y que el dinero hay que multiplicarlo para hacer más cosas, pero nunca debes olvidar que estás trabajando entre personas. Entonces, bueno, Fundación Quiera tenemos un esquema, tenemos una metodología de evaluación propia, entonces evaluamos el desarrollo organizacional que tiene una institución, digamos, que hoy se presenta y quiere estar en nuestra red de organizaciones, y de acuerdo al nivel de desarrollo las clasificamos en bronce, plata, oro y platino, y eventualmente graduadas, ¿no? Entonces, una vez que digamos, una organización que va a empezar con nosotros, ¿no? Le hacemos la evaluación, que es una evaluación bastante detallada, y entonces le damos, digamos, todo un documento diagnóstico y las áreas de oportunidad, y con ese documento la organización construye lo que nosotros llamamos un plan de desarrollo. Y es un plan a 3 años de cómo va a ir atendiendo estas áreas de oportunidad, ¿no? Con nuestro financiamiento o con el de otros, porque además eso es bien importante. Y luego la vamos a volver a evaluar al 4.º año para ver cómo avanzó. Pero le evaluamos el desarrollo organizacional, no importa si te lo financié yo
o te lo financió otra fortalecedora. A ver, si nos dicen esto me lo financió tal cual, está bien, pero en lo que nos concentramos es en la organización y en el impacto que esta organización está teniendo, no en lo que yo le financié. Yo te diría que ese es un primer cambio pues relevante en cómo trabajamos con las organizaciones. Este plan de desarrollo, que es a 3 años, se los vamos financiando anualmente, puede tener ajustes y es un plan de desarrollo que ellos construyen con nuestra evaluación, pero que es acordado, ¿no? Ni yo le digo qué tiene que hacer, ni ella dice, yo voy a hacer esto y si no te gustan, no, o sea, lo tenemos que acordar porque claro que va a recibir recursos nuestros. Y entonces una vez que terminó este plan de desarrollo, vamos a poner que era una organización bronce, en el 4º año le damos, digamos, como que ya terminó su plan de desarrollo, entonces le damos recursos para que termine cualquier como pendientito que le quedó del plan de desarrollo en el 4º año y ese año le evaluamos nuevamente. Otra vez una evaluación bastante intensiva y ahí vuelve a tener un documento diagnóstico y su clasificación tendría que cambiar. O sea, la organización que era bronce ahora tiene que ser plata. Porque o sea, va evolucionando. Exactamente, porque queremos que evolucionen y se gradúen. Y en eso somos súper transparentes, no te vamos a obligar. Tu organización puedes decidir que no quieres eso y te quieres quedar siempre como estás hoy. Está bien, pero no entonces con nosotros, porque la mirada que nosotros tenemos es de esta evolución, graduarte y aceptar a otras, ¿no? Entonces, una organización que empieza de 0 con nosotros podría estar de 16 a 20 años con nosotros, porque lo que hacemos serían los 4 años de bronce, plata, digamos, oro y platino, pero dejamos que repitan una categoría una vez y son o plata u oro. En donde dan los brincos institucionales más grandes es plata y oro. Entonces, por ejemplo, una organización que es oro hoy, la volvemos a evaluar, sigue siendo plata, se lo permitimos, tiene otros 4 años, otro plan de desarrollo como plata, pero en la siguiente evaluación sí o sí tiene que subir a oro. No podría repetir nuevamente. O una organización que era plata y avanzó a oro y en la siguiente evaluación repite oro, la dejaríamos. Es decir, se puede repetir una vez, pero solo plata u oro. Pero pues lo ideal es puedes no repetir y vas avanzando hasta estar 16 años con nosotros. Bueno, aquí lo interesante es que ustedes este acompañamiento a largo plazo es algo inusual, ¿no? Por lo regular las intervenciones suelen ser mucho más cortas, lo cual habla de que las organizaciones pueden tener una madurez muy consolidada al término de esta participación claro. con ustedes. Sí, claro, y sabemos que los cambios institucionales que van de la mano con las personas no suceden de un día para otro. Y no es solo un tema de dinero. O sea, si me dijeras, no hay restricción presupuestal, te doy todos los millones que necesites hoy, de todos modos no lo puedes hacer, porque las cosas requieren tiempo, requieren maduración, requieren compartir, requieren institucionalizarlas, internalizarlas, luego volverlas a conversar y a lo mejor hay que hacer una adecuación. O sea, son procesos que toman tiempo. Pero por eso es que cuando hacemos la evaluación, evaluamos a la organización. O sea, un componente si es que hiciste con nuestro dinero, o sea, sí, obviamente. O sea, queremos saber que el uso de nuestro recurso fue el adecuado y que abonó a este desarrollo institucional. Pero también sabemos que hay otros. Entonces, por eso es que incorporamos la mirada de tú como organización hace 4 años estabas aquí y hoy estás acá. En parte por lo que yo hice contigo, pero también con otros. Oye, platícanos entonces, bueno, pero este primer acercamiento de las organizaciones, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Es a través de una convocatoria y una fecha en específico? ¿Cómo se inscriben o cómo son seleccionadas? Mira, hemos ido cambiando y bueno, y la pandemia pues obviamente tuvimos algunos cambios, entonces históricamente teníamos una convocatoria para que se postularan las organizaciones en el mes de agosto-septiembre y estaba en nuestra página web que es quiera.org. Lo que hemos estado haciendo los últimos años en general es por invitación, ¿no? Okay. Entonces, ¿Cómo la selecciona? Pues depende, o una de nuestras instituciones nos recomendó a otra, okay, o tenemos interés por algún motivo de, pues quiero aumentar mi presencia en Tijuana, ¿no? Uh-huh. Entonces me acerco a la gente, organizaciones de Tijuana, oye, ¿a quién me puedes recomendar? Y por ahí también hay organizaciones que nos encuentran y nos mandan un mail, lo que sea, y entonces si es alguien que está digamos, como con nuestro perfil,
la guardamos, es un decir, o sea, bueno, la tenemos presente cuando volvemos a buscar nuevas organizaciones. El año pasado incorporamos a 4 organizaciones nuevas, este año seguramente vamos a incorporar como otras 3, y bueno, y ahí vamos. Entonces, si a alguien le interesa, pues puede ir a nuestra página web, puede escribirnos. Y, a ver, ¿nos repites entonces la página, por favor? Sí, www.quiera.org. Ok, perfecto. Oye, qué interesante la manera en la que trabaja Fundación Quiera, porque como bien decías, Marilú, es una metodología que en México, pues, yo creo que son los únicos que trabajan de esa manera justo en específico, ¿no? Sí, y justo por eso decía que igual después no terminé en Fundación Quiera. Es una organización muy innovadora y que siempre estamos con la mirada de las instituciones, de lo que necesitan, e incorporándolo en nuestro proceso. O sea, nuestro proceso de inversión social y de fortalecimiento a las organizaciones siempre tiene un componente de mejora continua, porque sabemos que es importante estar viendo cómo lo hacemos, cómo lo podemos hacer mejor y qué necesitan estas organizaciones, ¿no? Oye, antes de que se me olvide, porque si no se me va a pasar, Sí. Recientemente platicábamos de los migrantes y hay muchos niños migrantes en calle. ¿Con los que ustedes trabajan son exclusivamente niños mexicanos o qué está sucediendo con los niños migrantes? Platícanos. Sí, no, a ver. Está sí, el tema de migrantes menores no acompañados. No, nosotros trabajamos con organizaciones, ya sean albergues, casas, hogares, internados, digamos, o centros comunitarios, y muchos de ellos en su población tienen incorporados a niños migrantes. Y a ver, hay migrantes o desplazados nacionales, ¿no? Porque igual te encuentras a montones de niños, no sé, de Michoacán en Tijuana o en Juárez, ¿no? O sea, hay mucho movimiento internamente, pero también hay pues niños de otras nacionalidades que llegaron en principio buscando como el sueño de la vida en Estados Unidos y que se fueron quedando, niños que los regresaron. Entonces, estos menores migrantes no acompañados se incorporan a las organizaciones. Entonces, no es que tenemos una mirada exclusiva para migrantes o una mirada, por ejemplo, exclusiva en mujeres, ¿no? Trabajamos con organizaciones que también atienden a migrantes, también atienden a niñas. O sea, la mirada no es solo orientada por la condición de esa persona, sino más bien esta persona se suma a una condición como global. Entonces, muchas de nuestras organizaciones trabajan con niños migrantes. Sí. Excelente. Carmela, yo quisiera no irnos sin que nos platiques en las iniciativas algunas, porque sé que son muchas, de los proyectos que hacen en colaboración, porque bueno, si bien ustedes son una organización, una fundación muy particular, con una metodología también muy particular, sé que han hecho alianzas importantes con otros donantes, con quienes comparten también metodologías similares y intereses comunes, y eso les ha llevado a crear un modelo bien interesante que lo que busca es contribuir con las organizaciones para poder hacer convocatorias conjuntas, si es bien lo que entiendo, y me gustaría que tú nos puedas profundizar en esto, claro. que eso también es una iniciativa muy interesante porque no lo había en el sector de donantes. Sí, claro que sí. Yo llevo 10 años en Fundación Quiera, pero bueno, antes estuve en Fundación Tarahumara, en Fundación Alsea, en Walmart, o sea, como que tengo un background importante. ¿Y por qué lo digo? Porque esto también abona a quien soy yo hoy, ¿no? Bueno, por supuesto, claro, ¿no? O sea, por supuesto. Y a la mirada sobre todo que tengo el trabajo. Y algo pues muy claro, que además lo llegué a ver en ejemplos así físicos, es el compartir, o sea, las mejores prácticas, o sea, el compartir conocimientos, experiencias, para mí es súper relevante, y el ir sumando, digamos, alianzas, proyectos conjuntos, puede hacer una diferencia. Entonces, bueno, esto leo porque, pues sí, hemos ido en Fundación Quiera desarrollando nuestra propia metodología, que la tenemos hace más o menos 8 años, pero la hemos seguido adaptando y mejorando, y desde 2018, bueno, y siempre hemos tenido esta mirada de, así como evaluamos a las organizaciones como un todo, independientemente que quién los financió, procuramos no tener una mirada como centrista hacia nosotros, ¿no? Y creemos que tenemos muchas cosas que compartir, pero también muchas que aprender.
Entonces hemos estado buscando y promoviendo alianzas e iniciativas. En 2018 arrancamos con una iniciativa que la verdad es que ha tenido muchísimo éxito y nos sentimos muy orgullosos, que es Aliados, ¿no? Es Aliado SC, en donde estamos Fundación Dibujando un Mañana, Nacional Monte de Piedad y nosotros. Ha sido una experiencia extraordinaria y súper enriquecedora, no solo para nosotros institucional, o sea, para todos los que participamos de manera institucional, sino también personal, porque algo súper importante de esta alianza es, todos tenemos el mismo valor, o sea, y digo, porque hay que reconocerlo, no todos tenemos los mismos recursos económicos, los actores en esta mesa no tenemos los mismos recursos, pero las decisiones no se toman por recursos, las decisiones se toman por queremos como donantes hacer una diferencia positiva en el sector y por las organizaciones. Y lo que yo puedo aportar vale lo mismo que lo que tú puedas aportar. Entonces, en esta alianza yo diría que hay como 3 temas muy relevantes. Por supuesto, el proceso de formación que están recibiendo las organizaciones de la sociedad civil, que es con el enfoque de gestión para resultados de desarrollo y el enfoque de derechos humanos, y estamos en este momento arrancando la 3ª generación. Entre la generación 1 y 2 se formaron casi 200 organizaciones, fueron creo que 197 organizaciones a nivel nacional. En esta 3ª generación, si no me equivoco, van a ser 75 organizaciones, y están recibiendo esta formación porque los aliados las invitamos y lo estamos financiando, obviamente las organizaciones, o sea, lo que nosotros hacemos no es solo poner nuestro dinero, sino también nuestra como conocimiento, o sea, el proceso de formación que están teniendo es un proceso que desarrollamos, ¿no? Nosotros los aliados conjuntamente, es decir, dijimos queremos esto más esto más esto y buscamos a quienes lo hicieran, no es que nosotros lo damos, pero entonces buscamos a los diferentes expertos. Entonces ese sería como una de las brazos de esta gran alianza. Otro tiene que ver con nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, tenemos un estudio hecho por nosotros de comparativo de nuestras metodologías de evaluación, porque todos evaluamos a las organizaciones, todos los donantes las evalúan para decidir en qué nivel están, cuánto dinero darle, etcétera. Entonces dijimos, bueno, a ver cómo estamos entre nosotros. Entonces tenemos ya este comparativo en donde sabemos que estas dos, ¿no? Porque a veces son Monte y Quiera y a veces es Dibujando un Mañana y Quiera, o sea, ¿no? Depende. Pues coincidimos en todas estas. Esta que tú tienes yo no tengo, pero me interesa. Entonces, ¿cómo la puedo incorporar en mi modelo? Entonces, hemos estado, pues compartiendo nuestra metodología de trabajo para ir mejorando lo que hacemos cada uno de nosotros y siempre con la mirada a las organizaciones, ¿no? Sabemos, lo hemos hablado, que las organizaciones se vuelven locas reportando tu donativo y el mío y el de él, y entonces tú le pides lo mismo pero con este enfoque, y se vuelven locas. Entonces también es con esta mirada de facilitar, ¿no? Exactamente, sí. Y también de hacer un uso efectivo de los recursos, y sería como la 3ª parte, hemos tomado decisiones de inversión de recursos conjunta. Entonces, y un ejemplo muy específico fue en la pandemia. En la pandemia, la mayor parte de las organizaciones donantes que pudimos, les dimos recursos extraordinarios a nuestras organizaciones. Nosotros, por ejemplo, flexibilizamos el uso de nuestros recursos, hicimos adecuación de calendarios, el plan de desarrollo lo pausamos, porque estábamos en un contexto diferente y les dimos recursos extraordinarios para la atención. Nosotros, no necesariamente de la pandemia per se, pero por ejemplo, el 80% de los recursos que Fundación Quiera les da a las organizaciones se va en sueldos de los colaboradores, ¿no? Entonces, aplaudible, muy aplaudible, porque eso es como que en lo que menos se quiere invertir, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, les dimos recursos extraordinarios para que no tuvieran que bajar sueldos de los colaboradores en la pandemia, etcétera. Pero, por ejemplo, en Aliados nos coordinamos porque compartimos organizaciones. Entonces, lo que nos aseguramos es que nadie se quedara sin recursos y que no pasara que una recibía doble, ¿no? Entonces compartimos entre nosotros
toda nuestra información, bases de datos, por decirlo de alguna manera, y nos coordinamos, bueno, entonces para esta atención de emergencia les vamos a dar me estoy inventando evidentemente, les vamos a dar 3 pesos a cada una de las organizaciones, sí, ok, todos vamos a dar 3 pesos, mínimo, si quieres dar más, mejor, y vimos, estas que compartimos en cartera, a estas dales tú, a estas otras les doy yo, a estas otras, entonces nos aseguramos que un mayor número de organizaciones recibieran estos recursos extraordinarios, coordinándonos. Entonces creemos, digamos, en Fundación Quiera, yo, Carmela, a título personal, y en la Alianza, creemos que ir caminando juntos implica también aprender entre nosotros, compartir y hacer cambios. Y cambios no solo para las organizaciones a las que estamos financiando, sino también cambios internos. Oye, y hablando de estas alianzas que ustedes hacen y hacen también, me gustaría que nos compartieras tu experiencia de la importancia de pertenecer al Foro de Donantes, porque ahí coincidimos muchas organizaciones que estamos trabajando juntos en algunos grupos o en otros, o algunos proyectos específicos, pero para Fundación Quiera y para ti, ¿cuál ha sido la experiencia de pertenecer al Foro de Donantes? Súper importante y súper relevante. Fundación Quiera está en este foro desde antes que estuviera yo, inclusive yo formaba parte también por otras organizaciones, entonces bueno, lo considero que es muy relevante. Me parece que los últimos años, y no es por echar flores a Marilu que está presente, no, creo que los últimos años se ha ido como orientando mucho más a un esquema como de análisis, ¿no? O sea, a ver, creo que es importante compartir y que cada uno de nosotros, como siempre ha sucedido, digamos, pues yo hoy estoy haciendo tal cosa y financiando a tal otro, eso es súper importante, eso no hay que cambiarlo, pero a veces nos quedábamos ahí. Y no necesariamente llegábamos a algo más, o si llegábamos no era porque te empujaba el foro, sino por intereses individuales, digamos. Y creo que en el foro se ha hecho un trabajo importante en irnos involucrando más, o sea, también esa es otra, todos construimos el foro, ¿no? Y si todos tenemos que participar también en el foro. El foro no es un ente con vida propia nada más porque sí, ¿no? Entonces, si nosotros no hacemos que suceda, pues no. Pero entonces creo que se han ido haciendo iniciativas relevantes desde estos talleres o conversatorios, ya bueno, los nombres, ¿no? En donde vienen expertos de ciertos temas a contarnos, ¿no? Siempre nos enriquece, y yo siempre digo, todos tenemos mucho que aprender siempre. Entonces, bueno, nos enriquece como personas y nos enriquece esta mirada institucional de, a ver, yo de todo esto, ¿cómo me puedo ir a Quiera? ¿Cómo puedo volver a Quiera? Y aplicarlo, ¿no? O cómo puedo abonar. Entonces, creo que la participación es relevante, que aprendemos mucho y también, sé que se oye repetitivo, pero también nos vamos conociendo entre nosotros y pues la relación que tenemos tú y yo, por lo menos en cómo conversamos, igual no sabemos demasiado, pero no es la misma que teníamos hace años. ¿Por qué? Porque coincidimos en 5 foros, sobre todo cuando son presenciales, que te da más chance de conversar. Entonces, creo que quizás el último paso es aterricemos en cosas más concretas, ¿no? Y no dudo y sé que han salido algunas iniciativas conjuntas de este foro, pero así como para mí lo máximo sería que tengamos alguna iniciativa, algún proyecto, algo en el que no necesariamente estemos el 100% de los participantes, porque no es fácil, pero con que digamos el 50% de los participantes se sumaron a esto, pues ya sería un hitazo. Sí, es un gran espacio y como bien dices, Marilu lo ha llevado de una manera extraordinaria porque es una labor titánica, pero lo ha hecho muy bien. Te agradecemos mucho esta conversación, ha sido muy, muy interesante, nos has dado una super cátedra este día y no sé si te has dado cuenta que el año que entra tú vas a cumplir 40 años en el sector, porque hablabas del 85, que ahí fue donde... yo, entonces, sí, claro, yo, claro, sí, que, 40 años, tu sí. hijo festejó su primer año yendo a una organización. Entonces, a ver si nos invitas a la fiesta. No lo había pensado. Sí, es una muy buena idea. Va a estar padre porque tú nos decías en esta conversación lo importante que es permear en la familia.
en tu círculo cercano, en quien te acerca y que te dice de repente, como decías, pues yo quiero donar juguetes, pero tú le dices, está bien, dan donar juguetes, pero si donas esto, o si vas, si eres voluntario, Exacto. o sea, Impactas le más. impactas más. Exacto. Entonces, ahora que ya te voy a comprometer, que hagamos el festejo Sí. el año que entra de tu incursión en el sector, estoy seguro que tu hijo, en primer lugar, tu familia y tu círculo cercano va a estar muy contento, y tú misma, de decir, wow, volteando atrás ha pasado todo este tiempo y ya pasé por lo del ITAM, por esta fundación, en Fundación Quiera, y va a ser algún festejo muy, muy bonito. Te felicitamos. Ay, gracias, Ernesto. No lo había pensado. Te agradezco. Y pues vamos a ir a la fiesta, ¿verdad? Vamos a ir a la fiesta. Pero bueno, la primero fiesta que nos seguramente... inviten. Sí, primero no, nos inviten. no, pero la nos fiesta acompañen. será una acción. O sea, Claro. Exacto. todos iremos juntos a alguna Por supuesto. casa hogar o algo, a hacer algo. Iremos y- Pero no lo había pensado y me encanta Hay que festejar, es que la esas idea. cosas son las que hay que festejar Sí. Y en mira, la vida. y pensando en esta tan bonito que estás haciendo ahora cuando estamos cerrando los foros, Ajá. qué lindo que ahora tú pudieras este espacio del foro de donantes, este podcast, dedicarlo a tu hijo y a la Sí. trascendencia que estás marcándole en su vida, Sí, con sí. tu ejemplo. Sí, ¿no? sí, mi hijo sí es una inspiración, pero sí pongo mucha intención en cómo lo voy educando y que tenga, tampoco volverlo loco, porque a veces me dice, ay, ya, mamá, tú me dices eso porque trabajas en Quiera, así, ¿no? Pero bueno, ya una anécdota, ya terminamos. En un día estaban trabajando en la escuela y tenían que hablar de qué hacían tus padres, ¿no? Y entonces Mateo, mi hijo, dijo, mi mamá construye casas. Entonces, llega y me dijeron, ay, eres arquitecta, ¿qué te dedicas? ¿O qué? O sea, y yo, no, es que Mateo dijo que construyes casas. Y después volví a conversar con Mateo. Claro, a ver, en ese entonces tenía como 5 o 6 años Mateo, y entonces para él yo trabajo para que los niños no estén en la calle. O sea, él entiende eso, o entendía en ese momento eso. Entonces, en su cabeza, para que un niño no esté en la calle, necesita una casa. Entonces, pues mi mamá construye casas, ¿no? Pero bueno, es esto de sí, Mateo sí es una inspiración, sí es una tarea para mí, o sea, en cómo lo voy educando y cómo hago que tenga esta mirada sensible, solidaria, empática, pero sí creo firmemente y lo practico en contagiar, ¿no? Y entonces lo contagio con las mamás de la escuela, o sea, sí creo que yo sí creo que la suma de cada uno de nosotros hace una diferencia, y que los que tenemos el privilegio de ya estar en este sector y que lo vemos mucho más claramente, yo sí siento que tengo la obligación, por decirlo de alguna manera, de compartirlo, ¿no? Y de expandir esto. Bueno, y a Carmela debemos la frase de somos la suma de voluntades que adoptamos para el foro. Así que bueno, de ahí surgió. Es verdad, ahora sí que tú nos has inspirado en muchas cosas, y esta frase que adoptamos en el foro es gracias a ti. Y bueno, pues estamos listos para el festejo. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmela. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Marilu, muchas gracias. Gracias, Y bueno, pues Ernesto, esto gracias, fue Carmela. Historias detrás de las causas. Recuerden el podcast del Foro de Donantes. Estamos en YouTube y en Spotify. Muchas gracias. Gracias por Gracias. seguirnos.